Como todas las prácticas, les digo yo, pero en realidad pues es un papel de trabajo para impuestos sobre la renta que nos va a servir, ¿no? Para iniciarlo a hacer, siempre entramos al portal del SAT, si se han dado cuenta, y de ahí tomamos nosotros el formulario para hacerlo. La idea de estos papeles de trabajo es que cuando nosotros estemos presentando una declaración del tipo que sea, nosotros vamos a tener técnicamente lo mismo que tenemos en nuestro archivito de la práctica con lo que está en el formulario del SAT, para no tener confusiones y luego, ¿para dónde me voy? ¿No? ¿Vale? Bueno, incluso le ponemos los mismos nombres para que sí podamos identificarlo de manera correcta. Bueno, este contribuyente en particular ya presentó la normal de agosto, así es que vamos a presentar una complementaria, ¿vale? Bueno, el que anotó, anotó. En las complementarias, nosotros tenemos dos tipos de declaraciones. Esto ya lo platicamos anteriormente, no me acuerdo en qué sesión, pero lo platicamos. Está la normal cuando no hemos presentado ningún dato de ese periodo. La complementaria cuando corregimos, modificamos o eliminamos la anterior, que es la normal. La normal por corrección fiscal. La corrección fiscal es cuando ya hay una auditoría, ¿sí? Y la autoridad fiscal nos dice, tienes que corregir tu declaración normal, ¿sale? Complementaria por corrección fiscal, porque ya se presentó una normal y ya se presentó una complementaria. Así es que la autoridad fiscal detecta que en la normal estuvo bien, pero en la complementaria hubieron datos erróneos, que es lo que está revisando en la auditoría, y nos pide que hagamos la corrección. Por lo tanto, aquí es donde entra exactamente la corrección fiscal. Una complementaria por dictamen, cuando hay una auditoría y existe el dictamen al final de cuentas, las declaraciones ya fueron presentadas y entonces se tiene que presentar una declaración complementaria en base a lo que esté en el dictamen fiscal. Complementaria del esquema anterior, 2004. Ya no, pero ahí lo siguen teniendo, ¿sale? Bueno, cuando nosotros elegimos la opción de complementaria, se nos habilita otra opción que me dice qué tipo de complementaria vas a presentar, ¿sale? Cuando nosotros damos clic aquí me dice dejar sin efecto la obligación. Cuando nosotros elegimos esta opción, el que anotó, anotó. Cuando elegimos esta opción, dice dejar sin efecto obligación. Acuérdense que las complementarias me muestran las mismas obligaciones. IVA, ISR y EPS, si el contribuyente es sujeto de los tres impuestos. Imaginemos que es contribuyente sujeto de ISR y de IVA, ¿sale? Bueno, y me dice que ya presenté la normal de IVA, la normal de ISR, y me dice dejar sin efecto obligación, ¿sale? Y voy a dejar sin efecto la obligación de IVA, ¿sale? Porque se hizo algún ajuste, algún cambio de actividades y por lo cual el contribuyente ya no es sujeto de IVA, vamos a decir, ¿sale? Entonces dejamos sin efecto esa obligación, ¿sale? O dos, cuando nosotros presentamos la normal y sabemos que esa declaración normal está completamente mal, toda en su totalidad, no hay un solo dato que esté en esa declaración que sea un dato correcto, entonces dejamos sin efecto la obligación y elegimos las dos, ISR, IVA, vámonos, haz de cuenta que no se presentó esa declaración y presentamos la complementaria con datos nuevos, ¿sale? Bueno, modificación de obligaciones, esta es la más común. Cuando ya presentamos la declaración normal de enero y se fue con los datos correctos, salió impuesto a pagar, ya se pagó, ¿sale? Y resulta que se hacen algunas modificaciones o correcciones, ¿sale? Y entonces yo voy a hacer una modificación de esas obligaciones, ya sea de IVA o de ISR, ¿sale? Se canceló una factura, vendí un producto, lo cobré, me solicitaron devolución, lo devolví, me devolvieron el dinero, en fin, ¿sale? Y se tienen que modificar ingresos y deducciones.
Entonces, en este caso me va a servir modificación de obligaciones, ¿vale? 2, presenté declaración del mes de enero en ceros, pero sí tuvieron ingresos, también deducciones. Me voy a presentar una complementaria, modificación de obligaciones, porque allá la presenté en ceros, y aquí voy a presentarla con los datos correctos, ¿sale? 3, presenté la declaración de enero con unos datos ahí aproximados, o sea, ahí como quien dice, SAT, ahí te voy un cachito, no me alcanza para pagarte completo. Para que no te enojes, ahí te voy a mandar un poquito. Hicimos un ajuste en ingresos, en deducciones, y presentamos la declaración, ya sea con un impuesto a pagar muy pequeñito o de plano para que saliera impuesto a pagar cero. Modificación de obligaciones. Ya ponemos los datos correctos, sale el impuesto correcto a pagar y se presenta. ¿Sale? Bueno. Obligación no presentada. Esta la van a utilizar mucho cuando en esta parte, cuando elegimos provisionales y otras obligaciones, porque en la opción de provisionales no te aparecen las retenciones, ¿sí? Entonces, para que te aparezcan las retenciones, tienes que elegir otras obligaciones, pero como no puedes utilizar los dos formularios en una sola, presentas la declaración normal, pagos provisionales, IVA y SR, y presentas una complementaria por obligación no presentada, otras obligaciones, las retenciones, ¿sale? Retenciones de impuestos sobre la renta, retenciones de IVA, cuando es una moral, y una física le presta los servicios profesionales a la moral, ¿sale? Aquí es donde se utiliza la obligación no presentada, o se les olvidó, ¿sale? Pensé que sí le di clic en IVA y no se presentó la declaración de IVA, ¿vale? Entonces, complementaria, obligación no presentada. ISR ya no lo presentas porque ya lo presentaste, se te olvidó IVA. Seleccionas IVA y lo presentas, ¿sale? Esquema anterior es el mismo tema.